Historias perdidas, el otro lado de la historia. El general Blasov y el Ejército de Liberación Ruso, ELR. ¿Qué país puede haber cuyos hijos no deseen volver después de una guerra? En 1941, los crímenes bolcheviques sobre el pueblo ruso provocaron que miles de hombres se levantaran contra el régimen soviético en diferentes regiones y que vieran como aliado al ejército alemán. Se formaron batallones lituanos, ucranianos, estonianos, bielorrusos, tártaros, caucasianos y cosacos. El mando alemán desconfiaba de las unidades rusas y ponía al mando a brigadas y tenientes alemanes. Solo los suboficiales podían ser rusos. En Lokot crearon una región autónoma presidida por el ingeniero Bosko Voinikov, con una brigada armada de 20.000 hombres, bajo la bandera de San Jorge, autodenominada Ejército Popular Ruso de Liberación. En 1942 hubo una formación del pueblo de Osintorf, bajo el mando de emigrados rusos, y la de Gil cerca de Lublin. Más que un ejército, era la indignación de un pueblo siendo acosado, encarcelado y exterminado por el régimen soviético, sobre todo musulmanes y cristianos. La lucha entre compatriotas era tan atroz que en un combate entre el ELR y los soviéticos, dos hombres se despistaron y, tumbados uno junto a otro, seguían disparando, aunque ya no sabían muy bien contra qué. Ambos llevaban metralletas soviéticas, compartían la munición, se elogiaban y maldecían en ruso. Cuando las armas se estropearon, decidieron echar un pitillo, abatieron las capuchas y descubrieron que en los gorros uno llevaba un águila y el otro una estrella. Vaya sorpresa. Empezaron a perseguirse usando las metralletas como garrotes. En Prusia, conduciendo a prisioneros blasovistas por la carretera, uno dio un salto y se escurrió bajo un tanque T-34. El blindado torció, pero no pudo evitar aplastarlo. Había preferido una muerte de soldado a que lo ahorcaran en una mazmorra. Si ser capturado por el enemigo se consideraba en la URSS como una traición a la patria, ¿qué no les harían a aquellos que habían empuñado las armas del enemigo? Los habitantes de las zonas ocupadas los detestaban por considerarlos mercenarios de los alemanes, y los alemanes por su sangre rusa. Y ellos, que sabían todo esto de antemano, se cosían pese a todo el escudo con el campo de San Andrés y las siglas ELR en su uniforme alemán. A los blasovistas no les quedaba más que pelear hasta la muerte y en los ratos de ocio beber vodka y más vodka. En 1944, cuando el régimen nazi se derrumbaba, Himmler dio su aprobación a la creación de un ELR compuesto por divisiones íntegramente rusas, incluso con su pequeña aviación, y en noviembre se permitió la convocatoria de un comité de liberación de los pueblos de Rusia. El Ministerio de Propaganda alemán señaló que el movimiento de Blasov no se considera ligado de vida o muerte con Alemania, que había en él fuertes simpatías anglófilas e ideas sobre un cambio de rumbo, que no era un movimiento nacionalsocialista y no reconocía en absoluto el problema judío. El manifiesto del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia también marcó su distancia, mencionando las fuerzas del imperialismo encabezadas por los plutócratas de Inglaterra y Estados Unidos, cuya grandeza se basa en la explotación de otros países y pueblos. A pesar de todo, llovieron las peticiones de ingreso en el ELR, según Sven Steinberg, 300.000. Miles de rusos, abandonados a su suerte, solo podían confiar en su aversión al bolchevismo para hacer frente al ejército rojo, a punto ya de irrumpir. La primera división, 16.000 efectivos, fue retirada de la primera línea por Bunyachenko, su comandante, y dirigida a Bohemia. Por el camino liberaron a prisioneros rusos que se les unieron. Llegaron a las inmediaciones de Praga y los checos que se habían sublevado pidieron su ayuda. Tras encarnizados combates, salvaron la ciudad combatiendo contra los alemanes. En Rusia se considera que Praga
fue liberada por los soviéticos, cuando Churchill, cumpliendo los deseos de Stalin, no tuvo prisa por repartir armas entre los habitantes de Praga, y que los norteamericanos contuvieron su avance para dejar que los soviéticos tomaran la ciudad, y que el dirigente comunista de Praga echaba pestes de los traidores blasovistas. Durante el desmoronamiento del régimen alemán, Blasov se negó a una fuga en solitario. Tenía un avión esperándolo para llevarlo a España. Enviaba delegaciones secretas a la busca de contactos con los anglo-norteamericanos. Esperaba que los blasovistas fueran de utilidad a los aliados y que los aliados exigieran a Stalin un cambio en su política interna. ¿Cómo no va a estar Occidente interesado en aprovechar y utilizar nuestras fuerzas? ¿Cómo no van a comprender que el bolchevismo es el enemigo común de toda la humanidad?